Es un honor presentarles a don Guillermo. Eh, Don Guillermo es parte de el ANDE, él es profesor, don Guillermo García Segura, es un educador pensionado que tiene una larga data en la carrera sindical. En el ANDE ha sido afiliado desde 1971 y ha sido director de diferentes filiales a lo largo de estos Exacto, ajá. años. Y no solamente es, les hablaba don Guillermo, que ha tenido además de su carrera sindical, que ha sido sumamente amplia, ha sido representante inclusive en seminarios internacionales en educación, ha formado parte de Comisión Nacional de Valores, ha participado en congresos, confederaciones, también en el desarrollo comunal, ha participado como candidato para optar por la medalla rotatoria, ha sido integrante y fundador de la Unión del Partido Palmareño, de Junta Directiva de Acueducto Rural del Rincón de Zaragoza, ha apoyado a las luchas indígenas como educador en comunidades y aunado a eso es investigador invitado de la UNED. Entonces, con este vasto currículum, para mí es un honor contar hoy con don Guillermo en el marco de celebración del 70 aniversario. Y antes de que él inicie, quiero dar una frase. La historia es sumamente importante porque nos revela a nosotros quiénes somos, nos hace recordar de dónde venimos, cuáles son las lecciones aprendidas y hacia dónde vamos. En la actualidad tenemos un marco bastante fuerte a nivel sociopolítico y es por eso que la charla de hoy, Retos del Sindicalismo Actual, es de suma relevancia para cada uno de los que formamos parte de este sindicato. Don Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. El escenario es suyo. Buenos días. Buenos días, niña. Muchas gracias. Usted es muy amable, pero me asusta. Con ese montón de cosas que usted dice, a mí me siento como Matusalén, así viejísimo. Ah, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Se los agradezco mucho porque nos da oportunidad de compartir experiencias y el aprendizaje que el sindicato tiene en estos momentos es aprender. Ese es el reto más fuerte. Y aprender de nosotros mismos, porque no podemos aprender de nadie más. El sindicato ha demostrado desde sus inicios que construye y construye alternativas y principalmente son muchas veces alternativas de lucha, pero en estos momentos también se está trabajando muy ampliamente y casi que desde el inicio del sindicalismo en las propuestas. Es decir, Helen, bueno, Helen, no sé si decirle doña Helen o cómo. Solo Helen, por favor. Bueno, Helen, pues entonces en esa construcción estamos trabajando muy perentoriamente, porque como todos sabemos, el sindicato no es una monedita de oro, y yo creo que está muy largo de ser una monedita de oro de la sociedad actual. Entonces, a ustedes el enorme agradecimiento por darme esta oportunidad de expresar algunas ideas al respecto y felicitarlos también en este aniversario. Ya somos muchos los sindicatos que estamos cumpliendo mayoría de edad y eso le da un sabor a la lucha eh, verdaderamente eh, importante en estos momentos, porque de nosotros y de lo que actuemos ahora va a depender en mucho el futuro de esta organización o de esta organización. Nuevamente el agradecimiento, las felicitaciones, el trabajo que nos espera es arduo desde todo punto de vista, pero estamos en un momento, creo yo, de resistencia y de reorganización para avanzar con más fuerzas como siempre lo hemos hecho. Yo he llamado a esta conversación con ustedes el sindicalismo en el siglo XXI y le he colocado además este subtítulo que es una mirada desde mi ángulo. Todos nosotros tenemos nuestras propias verdades y es muy difícil de todas formas encontrar una respuesta ajustada donde todos tengamos exactamente del mismo pensamiento. Todo lo que tenemos es una mirada desde un ángulo diferente, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestro trabajo y de acuerdo a lo que nosotros hayamos reflexionado en relación con lo que estamos haciendo. Hechas todas las aclaraciones desde el punto de vista que estaba hablando, entonces
Entonces, esto que les voy a decir con todo respeto es un poco la reflexión que yo tengo a estas alturas de mi vida en relación con el trabajo del sindicato. Ajá. Eh, Algunas cosas podremos compartirlas, otras seguramente no las vamos a compartir, otras habrá que aclararlas y ahí vamos, pero de eso se trata el trabajo de hoy. Este tema en realidad ha sido poco abordado desde el punto de vista de la teoría del sindicalismo. Poco conocemos o poco nos atrevemos a pensar en lo que viene, especialmente cuando toca la vida de nosotros directamente. Así es que vamos a ver cómo nos va con esta experiencia. ¿De acuerdo? Ok, si yo tuviera que caracterizar el siglo XXI, donde ya llevamos prácticamente más de 2 décadas de estarlo gastando, yo tendría que verlo desde 2 puntos de vista. Un punto de vista que es lo que yo llamo el aporte, la construcción, el crecimiento, el desarrollo, y otro punto de vista que es un poco más de ver lo que nosotros llamamos la realidad y que es lo que sentimos más cerca de la piel en relación con la vida que nosotros tengamos. Entonces, este siglo XXI, la forma como yo lo comparto con algunas otras personas y con el trabajo que hemos hecho en este sentido, yo quiero también aprovechar este momento para darle un reconocimiento a don Luis Malma, a Denis Cabezas y a otros compañeros y compañeras con los que hemos compartido esta conversación. Entonces vamos a arrancar viendo ese siglo XXI como lo que tenemos y como lo que viene. El resumen, que siempre los resúmenes pues tienen el problema de que siempre son incompletos, pero más o menos creo que vamos a apuntarlo de esta manera. Tenemos la mundialización de las fuerzas del mercado, es decir, todos estos permanentes sobresaltos que tenemos nosotros del miedo, porque el miedo es el arma que utilizan los grupos de poder para que nosotros no tengamos paz y no podamos pensar, y no tengamos una acción emergente propia para desarrollarnos. Eso que estamos viviendo nosotros entre que China, los que contenedores, que el calentamiento, que el tiempo del niño, que la sequía, que la falta de agua, que las migraciones, que todas esas cuestiones tumultuosas, ¿cómo le digo yo a eso? Escabrosas en cierta forma, nos hacen que vivamos momentos sobresaltados, muy angustiantes de la vida de nosotros. Y aunque nosotros muchas veces lo vemos marcado en la vida nuestra, otras veces no nos dan tiempo de reflexionar para ver qué de lo que dicen es tan cierto y que no lo compartimos. Esas fuerzas del mercado son las que están planteando, digamos, el movimiento del mundo, es decir, las guerras que se abren. Ustedes saben que las guerras es el mejor negocio de cualquier país y por supuesto ya de los países más desarrollados, entre comillas, del mundo, están metidos en ese negocio. Es decir, primero destruyen y después construyen, pero construyen de acuerdo a la visión que tienen ellos, construyen de acuerdo con sus empresas y todo eso es exactamente lo que se llama el mercado de apropiación y de distribución desigual de la riqueza. De ahí es donde vienen todas esas fortunas impresionantes que yo lastimosamente siguen siendo sin sentido. Entonces esas fuerzas del mercado, lo que nosotros recibimos de los pedacitos de noticias que nos dan a nosotros los medios de desinformación, que yo quiero aclarar en este momento con el respeto que tienen los compañeros y las compañeras. Yo me voy a referir siempre a los medios de desinformación, porque no existen medios de comunicación, por lo menos reconocidos en nuestro país. Si ustedes ven las noticias que nosotros vemos por radio, por televisión o escritas y ahora por internet, siempre son pedazos de noticias,
pedazos de noticias que le convienen a alguien, expresarlo de la forma en que lo expresan. Bueno, eso que nosotros estamos viviendo en relación con todo el mundo es lo que nosotros llamamos la mundialización de las fuerzas del mercado. Estemos o no estemos de acuerdo, van a afectar nuestras vidas. Y, y eso tenemos que tomarlo en cuenta para saber cómo vamos a responder ante esa situación con la mayor solvencia. Tenemos un, una cuestión económica, no es económica, en realidad este título está mal puesto porque más que económico, perdón, más que económico es financiero, porque la economía es, por lo menos a mi entender, hay gente que cuestiona que sea ciencia o no, pero por lo menos existe ampliamente un reconocimiento de que la economía no es una ciencia exacta y si no, ni siquiera hace falta demostrarlo. Veamos la realidad que nosotros tenemos, cómo los economistas se han equivocado. Y si es una ciencia, es la ciencia más decía un amigo mío, es la ciencia más de autopsia que de diagnóstico. Es decir, la economía viene a decirnos por qué fracasó la economía. Eso es, entonces ahí los expertos se pelean por ver quién tiene razón, pero no es de economía que están hablando. Lo que hablan en realidad todos estos estudios económicos es de la cuestión financiera. Y esta cuestión financiera es desigual absolutamente, tanto entre los diferentes países del mundo como al interior de los países. Ajá. Si nosotros vemos aquí ya hay esa diferencia y esa desigualdad económica, nuestro país nos llevó a rankearnos en el mundo. Estamos dentro de los 10 países más desiguales del mundo. Eso sí es una realidad. ¿Y qué significa desigualdad? Ya, y la desigualdad económica significa cada vez nosotros nos estrujamos más, es decir, el 90% del mundo se estruja y menos del 1% se amplía a todo lo que quiera. Entonces, la vida en ese sentido no carece de sentido de vida. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer Trump? Porque dicen que Trump tiene 10 hoteles con las 10 canchas de tenis, no, ¿cómo se llama ese juego? Golf, que juegan los millonarios y la gente de esas clases sociales, eh, que tiene 10 canchas, las mejores del mundo. ¿Y en cuántas canchas puede jugar eh, este señor? No puede jugar más que en una. Podemos tener 1000 casas y en cuántas podemos vivir realmente. Lo mismo que podemos tener un montón de comida sobrante, pero ¿hay cuánto podemos comer? Es decir, la desigualdad económica lo que hace es que muchísimos, cada vez más personas tengamos limitaciones económicas, mientras que un pequeño grupo cada vez aumenta esos capitales, ¿verdad? Esto es propio del sindicato. Y resulta que esta situación de lo interno de los países, hablemos del caso de Costa Rica, lo que hace es que polariza las opiniones. Vean ustedes, por ejemplo, al polarizar las opiniones, lo que hace es desviar la atención de la realidad. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, toda esta cuestión que se traen desde hace tiempos en relación con la posibilidad de la cuestión de género y todos esos aspectos de trabajo en la escuela o en la comunidad o en el hogar, hacen que nosotros vivamos despistados de lo que realmente está viviendo y pasando. Entonces la gente pasa como viendo para otro lado. Polariza. La polarización es el arma más poderosa que tienen los grupos de poder. Somos católicos, somos evangélicos, ya ahí hay un choque. Somos liguistas, somos apricistas, ya ahí hay otro choque. Somos liberacionistas y somos de la unidad, ahora podemos ser de 25
partidos diferentes y ahí hay una división. Es decir, todo lo que nosotros tomamos de la sociedad y de los medios de desinformación en estos momentos, lo que ayudan es a crear esa segmentación y esa división entre nosotros como clase trabajadora. ¿Qué efecto puede tener esta situación? Bueno, tiene el peligro de que los valores sindicales que nosotros hemos ido eh, eh, aplicando a nuestra forma de vida desde el inicio, estén en realmente eh, muy amenazados. La justicia social, la equidad, la verdad, vean ustedes, nos cuesta a nosotros distinguir la verdad ahora. Es difícil. La libertad, que es uno de los valores más apreciados de todos los demás, la paz. No solo la paz a nivel mundial, es la paz con uno mismo también en relación con la organización y con nosotros como personas. La armonía. Todo esto se sujeta al valor del mercado. Es decir, es, puede ser mentiroso o hablar con la verdad dependiendo del puesto que usted tenga. El presidente de la República, por ejemplo, no se sabe cuándo se habla con la verdad y cuándo habla con la mentira. Por lo menos esa es la experiencia que nosotros tenemos. Si hablamos de paz, estamos viviendo en una sociedad donde las mujeres se mueren todos los días y no se mueren por una enfermedad natural, se mueren porque alguien les quita la vida y generalmente ese alguien es alguien muy cercano. Eh, la armonía, nosotros tenemos naturalmente una predisposición a la armonía, a vivir bien, el estar bien, el buen vivir, decían los indios en América del Sur. Ajá, el buen vivir es esa actitud que nosotros tenemos de disfrutar la vida, de disfrutarla en todos los sentidos, el estar disfrutando el momento presente y hacer que las emociones que nosotros vivimos por vivir ese momento sean parte de ese trabajo que nosotros tenemos desde el sindicato. Que nosotros estamos viviendo un momento donde todo esto está sucediendo, pero todos estos valores que nosotros hemos desarrollado están amenazados, porque no se hablan con claridad y porque no los tenemos expresados con claridad y porque no los tenemos agendados. En nuestra agenda no están estas condiciones de trabajo para poder reforzar forma de ver el mundo y de ver la vida. Hoy nos hablan a nosotros mucho de toda esta parte, la precarización del trabajo. Es que están sucediendo cosas que uno no puede explicarse definitivamente. Para precarizar el trabajo, lo primero que han hecho es desregulación salarial. Ustedes han visto cómo los salarios de nosotros están en el aire como que si fuera un malabarismo de un señor que trabaja en el circo, tirándolo para arriba y para abajo, viendo a ver cómo los manosean de aquí para allá o eliminando el reajuste salarial, que no es aumento salarial como lo hemos llamado, etcétera, etcétera. Todo eso que atenta contra nuestra salud económica está sucediendo en estos momentos. Es más, está por aprobarse ya en segundo debate la ley 24, 3, ¿cómo es? Que le dicen 3-2 o 12-30, no sé, bueno, de diferentes formas. El hecho es de que pasamos de trabajar de 8 horas a 12 horas por 3 días. 4 días, trabajaríamos 4 días y 3 descansamos, dicen ellos. Y recuerdo muy claramente una disertación del presidente que tuvo Uruguay, don Pepe Mujica, que decía que en Uruguay habían hecho una lucha terrible para trabajar 6 horas en vez de 8 horas y que ganaron esa lucha. Y entonces los trabajadores tenían como regla el trabajo de 6 horas por día, pensando que eso iba a traer más felicidad a la gente, que los trabajadores iban a poder sentirse mejor en sus casas y en el compartir con los demás compañeros, etcétera. Pero resultó ser
que los que tenían una jornada, entonces aprovecharon más bien para ver cómo trabajaban 2 jornadas y terminaron trabajando 12 horas en vez de 6 horas. Bueno, algo parecido está sucediendo aquí, pero no por decisión nuestra, sino porque así lo está estableciendo como la ley, ¿verdad? A la fuerza. Y todo eso tiene que ver con el salario, por supuesto. Imagínense, ahora que nosotros empecemos con esta nueva forma de los horarios de trabajo, la cantidad de recursos que se economizan los patronos y la cantidad de cansancio y de pérdida de vida que vamos a tener nosotros como trabajadores. Ahora, los 3 días feriados que nosotros tanto ilusionamos, no es más que una quimera. Eso es una realidad que muchos, ¿cómo vamos a hacer? No hay horas extras, no hay nada de dónde poder nosotros conseguir dinero. ¿Para qué queremos entonces pensar que vamos a ir 3 días por semana seguro a un hotel, a cuál de esos hoteles a descansar? No, compañeros, la situación es otra y es desregulación salarial, buscando es cómo hacer que los personas tengan más ganancias. Se están modificando leyes y se están dando leyes y hasta la constitución política se está modificando para priorizar el trabajo. Otro problema que nosotros tenemos que enfrentar es el problema de las migraciones. Sorprendente, no solamente por la cantidad, sino por la calidad de vida. Es decir, cuando uno visita Ciudad Neily, por ejemplo, en estos momentos, o cualquier pueblo, incluyendo lo que nosotros vivimos, San José, es un buen escenario. Y entonces nosotros encontramos ahí en el bulevar este de la Avenida Central escenas que son de miseria, son inhumanas. Pasa uno por algún espacio, hay 4 o 5 tienditas ahí donde están viviendo no solo hombres, jóvenes y mayores, sino mujeres, niñas, niños, bebés. En las calles, en cada semáforo hay un grupo de gente que está buscando una moneda para poder sobrevivir. Y esto lo he visto no solo en Ciudad Neily, lo he visto recientemente, esta semana que pasó ahí en Palmar, lo he visto en San José, lo he visto en Palmar, que es mi pueblo, lo he visto en San Ramón, que abundan, lo he visto en Naranjo, lo he visto en Esparza, lo he visto en Guanacaste, es decir, todos los cantones donde nosotros vivamos, de hecho ustedes no tienen que hacer mucho esfuerzo para encontrarse a estas personas que están viendo a ver cómo sobreviven día a día. Tienen que ver con nosotros, porque también muchos bonos, estas migraciones la aprovechan para migraciones también afectan el trabajo de un montón de gente, porque como son personas que no pueden reclamar derecho, entonces la tercerización del trabajo, que es una condición del trabajo en estos momentos, se aprovecha de eso. Entonces, nosotros podríamos tener para trabajar bueno, viéndolo de una forma egoísta, no es que nos estén quitando el puesto. Ellos son los favorecidos porque no tienen cómo reclamar ningún derecho. Sobre la desigualdad social, bueno, ya hablamos, les dije lo del ranking, que llegamos a un ranking mundial, es que somos un premio Guinness. El sistema financiero, vean ustedes, se encoge para la clase trabajadora y se amplía posiblemente para las clases dominantes. En este sentido, el sistema financiero no busca cómo castigar la evasión y la ilusión fiscal, no busca cómo castigar una serie de hechos que están demostrados se dan, pero ustedes no ven un solo proyecto en la Asamblea Legislativa que tienda a mejorar esas condiciones. Por el contrario, lo que hay son tendencias a agravar la situación de trabajo y de vida y de la parte económica de nosotros. Pero también hay un problema con la parte moral y es que se encuentran en crisis. Bueno, le pongo estos signos de interrogación, cosmovisión y de la vida que nosotros tengamos para verlo de una u otra manera. Porque ciertamente el sistema financiero está en crisis, pero la plata abunda. Es decir, no es
el sistema financiero el que está en crisis. El que está en crisis es la distribución de los recursos que tiene ese sistema. Entonces, claro, el global alcanza para todos, pero la realidad elimina totalmente la posibilidad de todos y deja un poquitico de gente que es el que asume todo eso. ¿En dónde está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este sistema financiero, todo lo que es los depósitos en paraísos fiscales, que como ya se han demostrado con los papeles de Panamá y con las otras filtraciones que han tenido los sistemas y con los hackeos que se dan muchas veces de la forma como opera este sistema financiero en lo ético, en lo moral, en lo espiritual? En relación con la crisis moral, nosotros encontramos una discusión impresionante. Ya no son, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, no es blanco ni es negro, ni es bueno ni es malo, sino que todo es relativo. Se llegó al punto en que se relativiza todo. Voy a hablarles de educación, por ejemplo, que es mi campo, pero ustedes lo pueden aplicar para cualquier campo. En educación, la parte ética y moral ha sido tan maltratada desde el presupuesto que el gobierno no le quiere dar, hasta también ya la crisis penal. Estaba leyendo una noticia de el periódico Universidad, que quiero ver si la encuentro aquí, donde existe una ley en educación que es la 9999, que en estos momentos, con solo que una madre de familia, con solo que una madre de familia ponga una queja ponga una queja ante el departamento del ministerio, entonces el ministerio se ve obligado a abrir un proceso inmediatamente que recibe la queja sin consultar a nadie ni el debido proceso. El maestro o la maestra o el profesor o la profesora es reubicada. Y en esta noticia que tiene el periódico Universidad de una acusación, es decir, se han encontrado entre los teléfonos de los estudiantes ofertas de un estudiante diciendo cuál profesor quiere que quiten para quitarlo por medio de esta ley 9999. Bueno, se han propuesto reformas, pero esas reformas van caminando tan despacio, ¿verdad? Que en todos estos tiempos que llevan ya más de no sé cuántos meses, 6 o 8 meses que se hizo la reforma, no ha caminado absolutamente nada. Ok, entonces tenemos un sistema financiero, un sistema ético, un sistema moral y espiritual que puede ser que esté en crisis o puede ser que no esté en crisis. Esto va a depender de la forma y de la perspectiva que cada uno lo vea. La desocupación va creciendo, pero lo más peligroso de todo eso, como lo vamos a ver más adelante, es que la desocupación más fuerte está entre los jóvenes. Y no solo jóvenes, principalmente los que no estudian y no trabajan, pero jóvenes titulados no encuentran forma de encontrar trabajo. El trabajo no es una prioridad en la agenda de los grupos de poder. Y por último, tenemos el desempleo. Se manipula de tal manera las estadísticas que aunque usted sabe que no hay empleo, las estadísticas aparecen con la desocupación entre los jóvenes y el desempleo es cada vez más, a pesar también de las políticas y las promesas que ha hecho el presidente actual, eso no se ha mejorado. Por último, ya tenemos una serie de cosas que producen miedo. La última de todas estas más graves que recordamos es la pandemia que todavía estamos viviendo. Esta pandemia nos tapó la boca, nos tapó los ojos, nos encerró en las casas, convirtió el trabajo en todo un abrirnos totalmente los trabajadores, los empresarios quedaron muy frescos, pero los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que hemos tenido que ver cómo resolvemos los problemas para nosotros y para los compañeros.
Entonces, esta situación que nosotros vivimos, y ahí podríamos agregar más, otro montón de cosas que nosotros tenemos ahí: corrupción, narcotráfico, todo lo que es la parte de seguridad social, la alimentación, como en los servicios sociales, como en la vida, ajá, etcétera. Es decir, nosotros tenemos una situación, un momento en el sindicalismo. Esa mundialización de las fuerzas lo que hace es transformar el entorno social y económico de nosotros. El cuestionamiento de la presencia de los métodos establecidos de la distribución del ingreso. Porque como ellos definen qué es ingreso, entonces ellos aplican también la distribución del ingreso y la forma en que valoran si hay o no hay indicadores que permitan reflejar si se va mejorando o se va empeorando. Todo este manejo, a grosso modo, nos lleva a tener un cuestionamiento muchas veces, principalmente por lo establecido por los medios de desinformación, donde solo hablan medias verdades o mentiras, o manipulan la verdad. Entonces nos encontramos nosotros con valores sindicales que nosotros hemos podido eh, sembrar desde el inicio de nosotros, de nuestro nacimiento, nos hacen ver como uno de los sectores populares mejor organizados. El sindicalismo es capaz de mover al país. El sindicalismo es capaz, y ya lo ha demostrado eficientemente, de crear presión donde se podría crear presión. Ahora tenemos que buscar cómo reorganizarnos para volver a esta situación. La sociedad se compone de los derechos que nosotros tenemos como personas, como individuos, más la calidad de vida que también tengamos como individuos. Entonces, una sociedad no puede ser feliz si está con esos derechos y esa calidad de vida disminuido. Lo que tenemos que hacer es fortalecer estos derechos y esta calidad de vida. Y eso es ir en contra de lo establecido. Tanto los tres poderes de la República, el gobierno central como la Asamblea Legislativa, y también el Poder Judicial, están totalmente acordes en ir cercenando esos derechos. Vean ustedes, bueno, esto que estamos hablando de la jornada de trabajo, pero tenemos que hablar de la ley que se estableció sobre el presupuesto, sobre el salario único, sobre la pérdida de los derechos por ejemplo, en el servicio público, de los derechos que tenemos como trabajadores, eliminando prácticamente el servicio civil. En fin, tenemos eso. Y esto que estamos hablando en un país como Costa Rica, donde el sindicalismo realmente está centrado principalmente en el servicio público. En otros países es al revés. El sindicalismo está reforzado en la empresa privada. En Costa Rica, la empresa privada por todos los medios ha eliminado el sindicato. Vea usted lo que cuesta hacer un sindicato en una empresa, por ejemplo, como la palma africana, o como la piña, o como la caña, o como cualquiera otra, el banano. ¿Por qué? Porque los controlan, los matan, los tiran afuera, los dejan sin trabajo, etcétera. Si no, el ejemplo que tenemos más claro es el más reciente también, el de APM Terminals, donde sacaron sindicatos sin ninguna eh, eh, condición. De la noche a la mañana cerraron y dijeron: ya ustedes están eliminados. Y eso fue un pleito de 3 o 4 años para demostrar que los sindicatos tenían razón. Pero bueno, y ahí. Esta calidad de vida para nosotros es determinante. Los sindicatos tenemos la más grande experiencia en los foros articulados que tiene el movimiento social. Luchas importantísimas, digamos, históricas, como fue la caída de la dictadura de los Tinoco, está en manos del movimiento sindical en aquel tiempo, porque no estaba bien organizado, en manos de los maestros y maestras, principalmente las maestras. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, la lucha contra el TLC de Estados Unidos, donde Oscar Arias dijo que los que andaban
en bicicleta probablemente a estas alturas ya tenían un BMW, que los que andaban eso es lo que tenían un carrito Hyundai y probablemente iban a tener un BMW o un Mercedes-Benz, no recuerdo qué dijo, y que los que andaban en bicicleta íbamos a tener una moto. Bueno, eso parece como que sí se está funcionando, porque hay tantas motos ahora que uno pareciera como que sí ya se pueden comprar las motos. En relación con los valores del sindicato, nosotros tenemos como los valores de mayor esfuerzo, la estabilidad y el equilibrio financiero. Es decir, estabilidad laboral, porque hay mucho espacio para que un trabajador sea echado sin ninguna responsabilidad o con las responsabilidades mínimas. Si es en la empresa privada, ni qué decir. Si es en la empresa pública o si es en el servicio público, estamos ya cada vez más parecidos. O esa estabilidad es un derecho humano que está siendo violentado. Y lo mismo que el equilibrio financiero. El equilibrio financiero es que nosotros debemos ganar lo suficiente para que podamos tener una vida organizada, donde podamos vivir, tener espacio de ocio y podamos vivir cómodamente, no solo nosotros, sino nuestras familias y nuestras comunidades. Este equilibrio financiero se aleja cada vez más porque nos han llenado nos han llenado cada vez más de consumo. Ese es otro de los secretos que tienen los sistemas, los grupos de poder, el consumo desmedido. No nos saciamos, queremos comprar todo, aunque no nos haga falta, sí nos está induciendo. Hoy se ha demostrado, por ejemplo, con la manipulación de la información, de que nos pueden indicar qué es lo que nosotros queremos y nosotros no nos percatamos, pensamos que nosotros elegimos las cosas y todo eso está diseñado. Queremos justicia, pero no solamente la justicia que se da entre la clase de trabajadores, sino la justicia social también. Es decir, como trabajadores nosotros tenemos derecho a que podamos disfrutar de una vida sin tantos descalabros, sin tanto miedo, sin tanto nerviosismo. La justicia implica que los trabajadores que han sido asesinados, los trabajadores, los líderes, los dirigentes, gocen de este servicio de una manera adecuada. Dirigentes ambientales, dirigentes indígenas que han sido asesinados cruelmente. Recuerden aquella casa que incendiaron me parece que fue en Tibás, donde murieron 3 ambientalistas, 2 líderes indígenas que han sido asesinados y otros desaparecidos. Ahí viene. La justicia, desde ese punto de vista, es lerda, pero cuando se trata de establecer beneficios para las clases poderosas, la justicia es rapidísima, ¿va? Por ejemplo, ¿por qué no se han condenado una serie de delitos que se han demostrado se dan? Por ejemplo, contra las sinvergüenzadas que han cometido empresas. ¿Cómo decir que empresas que ganan unas licitaciones y están endeudadas con el Seguro Social cuando una parte de la licitación establece con toda claridad que deben de estar al día en los pagos del seguro? Y sin embargo, empresas como Meco y Hernán Solís, y ahí podemos seguir hablando de otro montón de más, pudieron acceder a contratos terriblemente onerosos para el país, sin importar si estaban o no estaban al día con los impagos de impuestos y con el pago de las cuotas. Esa justicia es la que nosotros queremos, pero más que todo lo que queremos es esa justicia que elimine la desigualdad, que reparta de una manera más justa, perdón, esta situación, los recursos que tiene el país, no que
tampoco se lleven tanto y la mayoría de la gente esté clamando por un poquito de ayuda. La equidad, que es prácticamente lo mismo. La libertad es un valor eh, que ha sido a través de la historia de la humanidad exaltado. Muchas veces grandes dirigentes mueren o pasan situaciones muy difíciles en relación con la búsqueda de esa libertad. Y el amor, que no es ese amor de novelas, de telenovelas, ni ese amor de pasquines, ni ese amor de romanticismo ahí absoluto que sí está bien, pero principalmente es el amor a nosotros mismos y el amor al prójimo el que nosotros queremos fundar. Porque el amor da paso a la solidaridad, el amor da paso a la generosidad, el amor da paso a la ayuda, al sentirnos todos juntos como uno solo. Cuando nosotros tenemos estabilidad y equilibrio financiero, cuando tenemos justicia, equidad, libertad y amor, nosotros decimos, como personas, empezamos a disfrutar de la felicidad. La felicidad tampoco es estar todo el tiempo con una risa de oreja a oreja. La felicidad es el sentir bien. No siempre, aún en las malas pasadas que nos da la vida, ahí podemos encontrar agradecimiento, podemos encontrar solidaridad, podemos encontrar compartir también esos dolores que tengamos. Por último, nosotros consideramos que esto no es sino que es una de las cuestiones que tenemos aquí, que el sindicato es la espina dorsal de la influencia política. Es la única organización social reconocida en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, según el Código de Trabajo y según la Constitución Política de la República. Esto nos da a nosotros la posibilidad de tener diferentes retos. No los voy a hablar todos lo que yo pienso que son, pero marcarles son los retos como que yo considero que son en estos momentos determinantes para la subsistencia del sindicato, mejor aún, para reclamar con más poder nuestros derechos. Pero es la unión sindical. Miren, decía mi abuelo siempre que hay más ojos que hojas. Y esto nos pasa en el sindicato. Nos guste o no nos guste, hay más gente que nos ve que la gente que nosotros vemos. Y todo lo que nosotros hacemos se ve y se aprende, porque el aprendizaje parte del ejemplo, no de lo que se habla, sino de lo que se dice, sino de lo que se hace. Entonces, la unión sindical, nosotros la tenemos, como dice un compañero, entre comillas, coyunturalmente, porque tampoco hemos podido entender bien qué es una coyuntura. Pero lo que nosotros vemos como coyuntura, que son situaciones coyunturales, nos dan a nosotros la oportunidad de unirnos. Ajá. En una investigación que hace Denis Cabezas, dice que uno de los problemas serios que tenemos precisamente es que no tenemos una unión sólida, real, de las fuerzas sindicales, sino que las tenemos de mentira y la gente lo sabe. La gente se explica, después de que termine una huelga, la primera pregunta es ¿por qué están divididos? Si en la base todos estamos juntos, se lo digo con la experiencia del magisterio. En el magisterio, los tres sindicatos que mueven más gente, a pesar de todos los otros que hay, son las tres organizaciones sindicales más grandes. Ajá. Trabajamos juntos en el desarrollo, digamos, de una huelga, pero al momento de negociar, cada uno jala por su lado. Y entonces la gente lo ve, la gente sabe. Por más que nosotros digamos que estamos unidos, etcétera, etcétera, la gente dice, entonces, ¿por qué no negociaron unidos? Y lo comentan. Y ese comentario es la vivencia que tenemos nosotros. La unión sindical no pasa a eso, a esa fortaleza, porque tenemos una, creo yo, y no se me vaya a resentir con esto, no es solamente una propuesta que puede ser que resulte bien o no, pero yo lo veo como una dirigencia negligente, no ha hecho la fuerza suficiente para salir
de este hueco de divisiones y de dispersión que tenemos dentro del sindicato. Es decir, cuando hablo de dirigencia no es una persona, es en su conjunto. No actúa la junta directiva de una manera que en el horizonte esté el sindicato como un sol brillando, sino que al revés, meten debajo del sindicato, debajo de la mesa, y entonces se ven un montón de cuestiones, competencias, etcétera, que no reflejan esa unión. Hay que trabajar en la incorporación de las nuevas generaciones y de los nuevos sectores. Y las nuevas generaciones no quiere decir que sean solo los muchachitos. No, las nuevas generaciones son nuevas generaciones para mí de dirigentes, porque la gente ya, estoy hablando muy de cerca de la experiencia que tenemos en el magisterio. Nosotros, por más luchas, por más que hemos sacado, por más que hemos convocado a la gente y la gente responde bien, ¿qué es lo que nos encontramos al final? Que la gente responde bien, pero de cierta edad en adelante. Hay un sector indiferente y ese sector indiferente es precisamente las nuevas incorporaciones o las nuevas o las personas con experiencias o con pocas experiencias en la lucha sindical. Estas nuevas generaciones y nuevos sectores, vean, la situación con el sindicato es muy fácil. Las mujeres necesitaban ayuda, empezaron a pedir a los sindicatos ayuda para que les incorporaran en la defensa de los derechos que tenían como personas. El sindicato ignoró esa solicitud. Ah, disculpe. Bueno, le estaba diciendo que los sindicatos agrícolas muchas veces no respondieron a las expectativas que tenían los campesinos cuando solicitaban apoyo para el trabajo y para defender los derechos. Entonces los campesinos empezaron a crear sus propias organizaciones. Y ahí podemos seguir, hablamos de jóvenes, hablamos del sector ambiental, del sector indígena, del sector... y ahora hay que incorporar a dos grandes movimientos, llamémoslo así entre comillas, que es el movimiento de los desocupados y el movimiento de los desempleados. Esos dos grupos están al garete, no se sabe cómo interactúan con el sindicato. Pero entonces aquí la incorporación de nuevas generaciones y sectores debe ser de la atención del sindicato. La junta directiva no puede ignorar eso porque si lo ignoramos, nuevamente se van a ir creando nuevas perspectivas y nuevas organizaciones que lo que hace es atomizar más la fuerza que tenemos como sindicato. Recordemos aquí a don Mario de Bandas. Mario de Bandas, yo creo que todavía está en la sustancia por las luchas que generó y hasta que murió, fue siempre una persona que entregó toda su vida para el bienestar del sindicato. Pero Mario siempre, cuando empezaba alguna disertación o alguna conferencia, hablaba del nuevo 9 de la Constitución Política, porque Mario decía, Mario era un enamorado de la unión sindical. Él nunca justificó que hubiera deserción, sino que siempre luchaba porque la gente trabajara de una manera unidas, inventando nuevas formas de relacionarse. Él creía que cuando se lograra esta unión, definitivamente un nuevo paradigma de lucha iba a nacer. Murió, no lo vio, vamos a ver si nosotros podemos de alguna manera encontrar esa llave para que la unión sindical sea realmente la fuerza que nos une. Después, esa unión sindical es la que nos va a dar a nosotros la única alternativa de poder hacer las cosas, digamos, pensando en un trabajo decente, como dice la OIT, o pensando en los derechos humanos. Otro reto que tenemos también aquí a la vuelta es la fuerza de la base. Es decir, la base es la fuerza de la estructura. Si la base está débil, el sindicato está débil. Si la base no es tomada en cuenta, la base misma se quita. Eso ya lo hemos visto por
N cantidad de veces, pero todavía no hemos aprendido la lección. La base es la respuesta más asequible a la nueva estructura que ha creado en los sistemas de poder, en relación con la vida que llevamos. Hay que crear una estructura sindical más accesible a la base, menos burocrática, es decir, tiene que existir a nivel de los cantones o a nivel de las regiones o a nivel de la localidad, no solamente un montón de sindicatos que están luchando cada uno por sus propios intereses, sino que esos propios intereses hay que congregarlos, esos propios intereses de todos hay que darles una prioridad. Esos intereses de cada sector tienen que hablarse, estudiarse y pensar en cómo va a ser la estrategia para lograrlas. Entonces, esa estructura no la tenemos. Cuando es necesario, llaman a una marcha como la última que tuvimos, entonces muchas veces tenemos nosotros 3 sindicatos en educación que los 3 contratan buses, aunque los 3 vengan con medio bus o menos de medio bus para acá. Y yo me quedo pensando, una experiencia que nosotros hicimos fue en San Carlos, donde nosotros el sindicato de base o la estructura organizativa de base que tenemos se llama filial básica. Entonces, en un lugar de San Carlos teníamos una filial básica, donde el director de la escuela era el presidente de la filial y se relacionaba con la comunidad, una comunidad grande, pero ahí también había una piñera y hay una señora que es dirigente sindical de la piñera y en un momento determinado por trabajos y coordinaciones que se realizaron, pudimos lograr la reunión de la filial, digamos, del sindicato de la piña con la sindicato de Ande que tenía ahí, que era la filial básica. Y resulta que la señora que estaba en el sindicato de la piña era una señora que era una madre de familia, que le gustaba la escuela, pero que no se sentía en confianza o que no tenía el tiempo para muchas veces asistir a las reuniones, etcétera, etcétera. Pero se veían en el supermercado, se veían los compañeros del sindicato de la piñera necesitaban un lugar para reunión, por ejemplo. De esa reunión, entonces acordaron, bueno, que el director de la escuela les iba a ayudar con el lugar, que les iba a ayudar si necesitaban hacer una carta, etcétera, etcétera. Es decir, que se abrió de un momento a otro, se abrió una perspectiva de solidaridad y apoyo mutuo. Y resultó que estos compañeros y estas compañeras del sindicato de la piña, cuando se convocaba a una marcha, por ejemplo, en San José, ya venían y se venían en los buses con los maestros y aquello era una fiesta. Es decir, todo estaba bien, nada más que no estaba organizado. Entonces, esa estructura sindical de base tiene que permitir ese acceso de todos los diferentes dirigentes sindicales que convoquen y que compartan también la lucha. Por supuesto que esa estructura de base debe ser independiente y general, es decir, la estructura de base tiene que tener sus propias condiciones y deben de estar establecidos cómo funciona, pero tiene que tener libertad controlada de poder actuar de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propias realidades. Y también tiene que ser general, es decir, que hay unas partes que son locales del trabajo y el desarrollo de la lucha, pero hay otras partes de luchas que son nacionales o son generales para todas las personas. Esa es la fuerza de base que están necesitando de nosotros urgentemente, la veamos y que incorporemos al trabajo. Y también tenemos otro aspecto que yo siento que no hemos desarrollado suficientemente, que son las repercusiones internacionales. Hay una supraestructura sindical a nivel mundial que desatiende las realidades locales o nacionales. Y espero que esto sea bien entendido. No es que estoy en contra de las estructuras universales. Lo que me parece a mí es que esas estructuras conforman una superestructura del sindicato. Y entonces lo que recibimos nosotros es, si tienen plata, bueno, apoyos a unos proyectos, algunos encuentros que se hacen a nivel
internacional donde nos vemos de vez en cuando y cuando se trata más bien de ver la reacción de esa organización internacional, no la vemos cercana a las luchas de nosotros, de nuestros sindicatos, de nuestra realidad, de nuestras propuestas. Entonces, estas repercusiones internacionales tienen que ser analizadas. Eh, que este apoyo internacional del sindicalismo global esté también entroncado las necesidades locales y nacionales. Y después estas organizaciones financian, pero hay mucho financiamiento que sirve para crear condiciones discriminatorias al interior del sindicato. Esto, claro, cuando no se hacen las cosas bien. Entonces, uno oye hablar de proyectos, universidades, proyectos productivos, capacitación, que al final no rinden los frutos esperados y todas las cosas como que siguen igual, sin tener nosotros una fuerza, llamémoslo así, de prioridades que nos hagan confeccionar una agenda real y que nos hagan también utilizar el poder que tiene esas repercusiones o esa organización internacional y entonces nosotros ve la cantidad de recursos que podríamos estar metiendo, por ejemplo, contra la ley de empleo público. Yo creo que ahora hay una o dos demandas internacionales a las que se adhieren algunos sindicatos, pero ya tenemos que empezar a mover esa estructura internacional de derechos humanos, de la OIT, etcétera, de las Naciones Unidas, que nos respalden en la lucha. Hay algo que nos han quitado eh, esos grupos de poder y que nosotros nos hemos dejado quitar, que son algunos aspectos que nos tienen muy en estos momentos eh, con muy poca fuerza, digo yo, con muy poco logro en las luchas que nosotros tenemos. Lo primero que nos ha robado estas clases sociales y los medios de desinformación es la imaginación. Es decir, nosotros si no tenemos una huelga, no hay lucha. Y no, en estos momentos en el mundo del trabajo existen muchísimas formas de protestar sin necesidad de ir a una huelga que son mucho más o son tan efectivas como la huelga. Ajá, recuerdo así de memoria, que la mía no es como para rajar, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, una protesta que me parece que vi en Colombia o en Perú, no recuerdo, donde la manifestación que hicimos nosotros, aquella de los 4 gatos, así parecida, la gente se acostó en las calles. El millón de gente acostado en las calles. Imagínense lo dificultoso que fue para la policía y para las fuerzas opresoras, ¿verdad? Trabajar en un sentido así, 1 millón de gente acostada en la calle, ¿cómo hacen? No se lo pueden llevar uno por uno, es decir, pero crearon eso. Ahí en Colombia crearon otra cuestión que se llamaba la batucada, que era también muy importante, hay cuestión de investigar un poco cómo funciona, pero les dio mucho resultado. Pero nosotros ya tenemos una imaginación totalmente limitada. Bueno, porque los medios de desinformación, desde todas las edades, especialmente los más jóvenes, los más niños, manipulan esa imaginación, ya la tienen en la inteligencia artificial, de manera que muchas de las cuestiones que nosotros podríamos desarrollar las tenemos limitadas. La creatividad, los recursos que nosotros tenemos, deberíamos de tener nuevas formas de desarrollo de la conciencia sindical. Compañeras y compañeros, mire, la conciencia es la fuerza que nos empuja a nosotros para poder sobrevivir y para poder actuar con éxito en esa visión de sociedad y de persona que tengamos nosotros a futuro. La creatividad nos permite a nosotros buscar nuevas oportunidades para determinar esa unidad. Nosotros habíamos propuesto algo que yo pensé que iba a alzar, que iba a tener vuelo, pero fue 2 años que se desarrolló muchísimo y después, bueno, ya
la junta directiva tomó como decisión eliminar la idea. Era lo que nosotros llamábamos una feria sindical. La feria sindical se componía de que, o la idea era de que se compusiera de todos esos sindicatos afines a la organización nuestra, que pudiéramos tener, no sé, 8 días de exposición con toldos y todo, por ejemplo, en algún lugar que sea una finca de recreo, que sea un lugar especial o que sea un lugar que convoque nacionalmente una exposición de todos los sindicatos, de todos los sindicatos podamos encontrarnos y podamos saber qué está haciendo cada sindicato, podamos también divertirnos, podamos también reflexionar, tener conferencias. Es decir, yo me imaginaba como cuando uno va a una feria de libros que encuentra todo eso, ir a una feria sindical y encontrarnos nosotros como trabajadores. Bueno, eso podría ser una opción, pero hay muchas. Tenemos muchos sindicatos. Yo a veces paso por San Antonio de Belén, donde tenemos nosotros la escuela sindical, y yo veo que hay varios sindicatos eh, que tienen fincas de recreo por ahí. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué los sindicatos no hemos hecho un mancomunado esas potencialidades que tenemos? Y qué bonito que por medio de convenios, si yo estoy en Ande, vaya a una finca de Citrapequia o una finca del sindicato del Banco Nacional y que pueda disfrutar también de lo que hay ahí, porque además eso me permite relacionarme con otros trabajadores, ir conociéndonos mejor entre nosotros y nos permite desarrollarnos en ese sentido. En fin, la creatividad nos da para hacer muchas cosas desde la localidad, desde la base. Porque el sindicato no volvió a participar en los desfiles del 15 de septiembre? Creamos o no creamos en ese tipo de democracia. ¿Por qué el sindicato ha dejado de participar en otras acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la parte ambiental o con la parte del movimiento de mujeres o con el movimiento indígena o con el movimiento campesino? Lo hacemos esporádicamente, no como política. Y ahí es donde nosotros tenemos que explotar esa creatividad a todo volumen, ¿verdad? Y por último, ya con la imaginación y la creatividad que nos den a nosotros nuevas perspectivas, entonces entramos en ejecución. Esa es llevar a cabo las propuestas que nosotros tenemos, que no se queden solamente en una nube o en un programa de computadora. Sobre la cuestión de los jóvenes, mire, yo me encontré esta información del 2012, quise actualizarla un poco, pero a pesar de que tiene 10 años, yo creo que todavía sigue, ahora no está mejor, está peor. Más de 75 millones de jóvenes entre 15 y 24 años se encuentran desempleados. Esto en todo el mundo. 75 millones de muchachos es una enorme cantidad, una enorme. Es como, imagínate que si nosotros tenemos 5 millones en Costa Rica, 10 veces serían 50, serían 15 veces, 15 países como con la población de Costa Rica, la gente que estaría desempleada en el mundo. Y esto es una gran barbaridad. Yo no creo que alguien pueda dudar de que esto no puede ser así. Y esta es información de la OIT. Dice que los jóvenes tienen 3 veces más probabilidad que los adultos de estar desempleados, 3-1. Y ahora los adultos es que tengamos muchas opciones de estar empleados. Nosotros ya después de los 70, de los 65 años, cuando entramos a esta maravillosa edad de ser adulto mayor, eh, trabajamos casi que por casualidad. La fuerza que hemos hecho en esta edad es que tenemos mucho trabajo voluntario, que es de lo que se alimenta el sindicalismo, del trabajo voluntario en todo lo que es la parte de organización general. Y si los adultos tenemos menos capacidad de ser empleados, imagínense que 3 veces más lo tienen menos, diría yo, las posibilidades de contratar a un joven. Más de 200 millones de jóvenes que trabajan ganan menos de $2 de Estados Unidos al día.
Y hay $2, estamos en 500, digamos que fueran 600 con 1.200 colones. Imagínense un padre de familia ganándose 1.200 colones al día. Qué duro debe ser, ajá. Al menos el 10% de los jóvenes no están en la educación, el empleo o la formación. Esos son los famosos ninis. Ajá, ni estudian ni trabajan. Ajá, están dependiendo de los papás. 1.600 millones de personas viven con $2 en menos al mes. 1.600 millones. Si la población en estos momentos del mundo está en 7.000, me dijeron 7.200, 7.400 millones. Imagínense usted 1.600 millones, digamos casi dos, podría ser bueno, 1.600 millones, en términos de hablar de 1.600 millones de personas, es demasiada cantidad de gente en el mundo que la está pasando mal. Eso en relación con los jóvenes. ¿Por qué? Porque es una población sumamente vulnerable en estos momentos. ¿Qué considero yo que son los retos y oportunidades a nivel de la región que tenemos como una situación que vivimos ahora? Una de las cosas que tenemos es el poder de Estados Unidos. Ujú. Es decir, ellos dictan desde lo imaginable, desde Davos, desde otras estructuras financieras internacionales. Ellos dictan a los gobiernos locales cuáles son las políticas que deben emplearse. Y si no recuerden ustedes, por ejemplo, todo lo que hemos vivido nosotros con los programas de ajuste estructural, con el convenio, con el tratado entre Estados Unidos y Centroamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí venimos, lo que ellos nos dicen cómo modificar las leyes a los gobiernos nacionales y cómo mover la situación social de cada país. Ellos lo arreglan para otros, para ellos no lo arreglan también. La inmigración, compañeros y compañeras, es una realidad sangrante, diría yo, de la humanidad. La cantidad de personas que se mueven en el mundo. En Europa son miles de personas que vienen de todo. Lo que antes eran colonias, ahora empiezan a ser parte del país. Pero resulta que cuando eran colonias, estaban muy bien, porque ahí extraían la materia prima y la gente se quedaba en el lugar. Hoy que la situación se ha agravado en casi todos los países del tercer mundo, de los mundos pobres, la inmigración de las colonias va a buscar la bondad, el bienestar que tienen esos países que no conquistaron, más bien la palabra sería ahí que invadieron a esos países y que han extraído las riquezas a través de la explotación y el robo. Entonces hoy esa gente de esos países pobres está llegando a las urbes europeas y es impresionante ver lo que está pasando en esos países. Y si no, veamos lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, ¿cómo puede uno justificar de alguna manera que un país como Estados Unidos o un estado como los estados que tienen ellos, eh, por poner una barrera en un río, mate 30, 40 personas que están tratando de llegar allá? ¿Dónde está la lógica de eso? ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros de humanidad cuando somos tratados como personas así, de esa manera? Entonces uno se queda de verdad como la computadora cuando se le va la señal, la rodilla esa dando vueltas, así queda el cerebro de uno cuando ve estas situaciones que estamos viviendo. La pobreza, solo pasar por San José y ver los basureros, realmente los basureros de las grandes transnacionales, de McDonald's, el desempleo principalmente entre la juventud y las mujeres es realmente discriminatorio y absurdo. Eh, en vez de buscar más fuentes de empleo, estamos eliminando con proyectos como este de 12 horas. Eso no puede ser. La economía informal está así, campante en todos lados.
A pesar de las policías municipales, ustedes ven las carreras de la gente con su bultito al hombro, corriendo para que no les quiten las chucherías chinas que venden. Y ahí nosotros vemos que esa gente está en eso no porque quiere, sino porque no tiene otra forma de poder resolver su vida. El trabajo infantil casi parece una mentira que uno lo exponer de esta manera, pero trata de blancos, de las mujeres que se llevan a la fuerza, las explotan sexualmente, como el trabajo infantil es una realidad de muchos países, y no estoy hablando de pocos, de muchos países. Cuando me refiero a muchos países, son todos esos países que de alguna manera están explotando las necesidades de la comunidad y del pueblo para poder resolver otras necesidades que tienen las empresas transnacionales y el mundo capitalista. Ujú. La equidad y la igualdad. Bueno, igualdad, yo casi nunca, a mí nunca me gusta emplear esto de la igualdad, porque la igualdad depende como nosotros la veamos, puede ser o no puede ser racional, pero la equidad me parece a mí que es justa. ¿Por qué? Porque la equidad lo que me da a mí es la posibilidad de manejar estándares de vida similares que nos den a nosotros bienestar, que nos den a nosotros condiciones humanas para poder resolver la vida. Y por último, la unidad regional no la hemos podido lograr. Unos aspectos que me parece a mí tenemos que resolver nosotros como sindicato y que es muy fuerte son estos que enumero aquí. La distinción sindical. Vean, compañeros, en un estudio que nosotros acabamos de terminar, hecho por don Denis Cabezas, nosotros tenemos en Costa Rica 327 sindicatos inscritos. 327. Hemos buscado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sectores. Solo así en términos generales. Eh, en la parte agraria hay 62 sindicatos. En las municipalidades hay 47 sindicatos. En salud, que es el campo de ustedes, tenemos 36 sindicatos. En el gobierno central, que es el campo de nosotros, tenemos 27 sindicatos. En educación, que también es el campo de nosotros, solo en educación tenemos 23 sindicatos. En los servicios esenciales, 17. En el sector de banca, en los bancos, tenemos 13 sindicatos. En el comercio, en los servicios y afines, tenemos 12 sindicatos. En transporte tenemos 11 sindicatos y otros varios tenemos 79 sindicatos que no pudimos acomodarlos en esta clasificación. Es decir, 327 sindicatos. Hablar de 327 sindicatos es una discusión sindical terrible. Y esto es como tener un arbolito que está enfermo. Le está creciendo una rama, le pega un hongo y entonces ese hongo empieza a comerse la rama y en vez de ser una rama frondosa, que dé frutos, va a ser una rama enferma. Así es el divisionismo, así es la dispersión que tenemos entre, entre nosotros como sindicatos, porque cada vez que hacemos una huelga, generalmente de un sindicato salen dos o tres más pequeñitos. Y entonces lo que estamos es debilitándonos nosotros mismos. Pensémoslo para que lo vean cómo es así. Ahora, es interesante, si nosotros vemos en este estudio la cantidad de sindicatos por provincia, nosotros encontramos que San José es la provincia que tiene más sindicatos. Tiene 207 sindicatos. Limón tiene 32 sindicatos. Punta Arenas tiene 29 sindicatos. Alajuela 24, Cartago 16, Guanacaste 10 y Heredia 9. Claro, hay que analizar la información.
pero no es tan difícil ver la dispersión sindical y el desarrollo humano de las provincias. Vean ustedes, Limón 32, Punta Arenas 29. 29 y 32 son sindicatos que están luchando con las uñas y que si actuaran como uno solo, tendrían un gran poder. Bueno, esto solo para darle algunos aspectos de esta discusión sindical. Nosotros no hemos analizado y no hemos estudiado detenidamente encontrar una solución. Hace falta, creo yo, una agenda nacional unitaria y sindical. Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? Si ustedes ven las estrategias que tienen los grupos de poder, les funciona muy bien con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, hablemos de una unión, hablemos de Busco, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los grupos de poder? Inmediatamente empiezan a crear mentiras y falsedades, ojalá en una lucha, para que entonces empieza primero a rasgarse esa unidad y después intensifican la lucha para que esa ruptura empiece a agrandarse hasta que se hace una brecha y por último, después de la huelga, entonces el sindicato aparece dividido. Eh, si tuviéramos una agenda nacional, trabajáramos entre todos los que estamos ahí, yo creo que tendríamos nosotros resultados mucho más favorables que hasta como lo hemos llevado hasta ahora. El personalismo, esto tiene que ver mucho, según lo veo yo, con las diferentes dirigencias que existen. Hay dirigencias más abiertas, hay dirigencias más cerradas. En algunos casos, y esto yo no lo juzgo porque cada sindicato tiene sus propias reglas, eh, eh, la gente no siente motivación para participar. Entonces encontramos lo que se da a nivel nacional al interior de nuestros sindicatos. Por ejemplo, elecciones universales. Durante 80 años prácticamente, no, durante 75 años, eh, tenía una junta directiva que la elegían 60 personas de todo el sindicato, que era la directiva central en el caso de Ande. Hoy, con la transformación que ha vivido y con la autotransformación que Ande ha sufrido, más que ha sufrido, no, que ha eh, eh, producido, todos podemos votar, elegimos la junta directiva entre todos, cada una de las personas afiliadas. Pero ¿qué encontramos? Que la elección de la junta directiva es sumamente poca, un 30% es mucho pedir a que la gente participe en una elección. Vamos a ver si se están haciendo esfuerzos muy grandes para que eso refleje mejor todavía la vida del sindicato. Pero ese desgano de participar en unas elecciones, nosotros llamamos universales, es precisamente ese personalismo de las dirigencias que no acaba de convencer a la persona afiliada del sindicato. Hablábamos antes también de esto, una acción internacional más efectiva y demandante. Y esto lo consideramos nosotros muy importante, es reinventarse como organización de clase trabajadora, un mundo del trabajo cambiante. Si nosotros no nos preguntamos que el mundo del trabajo ha cambiado, estamos mal. El mundo del trabajo cambió, ya ahora está la tercerización, ya ahora las transnacionales no se mueven de acuerdo a sus propios intereses y entonces tienen pedazos distribuidores en todos lados. Es decir, que hay un desarrollo empresarial muy diferente al de que cuando empezó el sindicato. Reinventarnos es una necesidad urgente. Y tenemos también que encontrarnos con revoluciones vertiginosas, principalmente la parte tecnológica, ajá, que nos separa mucho de unos de otros,
pero que ya y eso avanza y avanza. Tenemos que ver también cómo lo vamos a incorporar. En resumen, ¿qué sociedad soñamos? ¿Qué mundo del trabajo estamos preparando para la clase trabajadora? Eso es la pregunta. Y yo diría que no es que nos quiere imponer, es que ya nos impuso un montón de cuestiones que nosotros hoy día estamos viendo a ver que todavía no tenemos respuesta como para resolverlo, por lo menos así lo veo yo. Hey, si hay una ley antihuelgas, ¿qué podemos esperar? ¿A qué nos lleva eso? Imagínense una ley antihuelgas cuando es un derecho humano reconocido desde las Naciones Unidas y la OIT, que la huelga es un derecho de la clase trabajadora. Que hay un impedimento de convenciones colectivas cuando la convención colectiva es la vida del sindicato. Y ahora ya resulta que podemos hacer una convención colectiva, pero es como es como hacerle una carta al niño, es decir, podemos negociar de todo menos salarios, todo lo que implique costos económicos, podemos negociar de todo que no implique aumento de personal, etcétera. ¿Y cómo vamos a resolver la vida? Entonces, cuando uno se percata de eso, como dice la doctora, realmente se siente golpeado, muy golpeado. Em, Claro que el desaliento da al mismo tiempo una esperanza, porque ahora el bulto que tenemos que cargar para poder quitárnoslo de la espalda, vamos a tener que hacer más fuerza, pero bueno, en eso estamos, ese es nuestro trabajo. Hay un libro muy interesante que aunque yo no soy un político que le guarde un enorme aprecio, porque me parece que más bien aprovecha de la política, es de Óscar Aguilar Bugarelli, que Ujú. escribe un libro que se llama Con Costa Rica en el bolsillo, donde anota todo, toda la forma en que los grupos de poder le están robando descaradamente al país. Pero lo que más también él plantea es cómo los medios de desinformación nos han tratado y nos siguen tratando, imponiendo una ideología que no existe y que está acorde con lo que beneficia a ellos, nada más. En este sentido, yo creo que nosotros, yo sueño, y ahora que usted lo mencionó, me lo imaginaba perfectamente. Qué bonito el día que el doctor del pueblo, hablemos un pueblito, hablemos de dónde, de Grecia, por ejemplo, que ahora se menciona tanto, que el doctor de Grecia, el cura de Grecia, los profesores de Grecia, los maestros de Grecia, ¿qué otras instituciones hay? Toda esa gente que estén ahí, esos dirigentes sindicales lograran mantener disciplinadamente una reunión de coordinación y actuar juntos. Y qué bonito sería soñar en ese sentido con que desde esa base envíen la información que requiere la junta directiva para actuar. ¿Qué propuestas tienen o cuáles son esas propuestas? Y también que reclamen cuando no son escuchados. Sería fantástico. Yo creo que lo más cercano que nosotros tuvimos a eso fue lo del combo del ICE. Donde todo. Y también la lucha contra el TLC, que fue fantástica, es decir, que la ganamos, no la perdimos. Ya eso está demostrado. Pero qué bonito, cómo se organizó la comunidad, cómo se habían reuniones en las noches y en los días, y todo el mundo participaba con aquel entusiasmo, cómo iban y aportaban ideas y aportaban recursos y aportaban de todo lo que cada uno tuviera eh, para ganar esa lucha, que nos la robaron. Por supuesto que podemos hacer eso y lo vamos a tener que hacer. Yo creo que no nos va a quedar. Yo siempre recuerdo que ojalá no nos agarre como los taxistas rojos, digo yo. Al principio, si ustedes recuerdan la historia de los taxistas rojos, empezaron a negociar tanto las concesiones de los taxis que ya entonces un taxista era dueño de no sé cuántas concesiones y bueno, aquella cosa. Y había un montón de gente que estaba pidiendo ser taxista, pero ya y las concesiones las manejaban los grupos de poder. Hasta que entonces se animaron lo que nosotros llamamos piratas a tirarse a la calle
Y entonces había una fila de carros rojos, que eran los taxis rojos, y otra fila al otro lado, medios escondidos o disimulados, que eran los taxistas piratas. Y la gente iba a buscar los taxis piratas, por más que le dijeran que eran inseguros, y etcétera, etcétera, siempre los taxis piratas. Hasta que los taxistas rojos no aguantaron y entonces agarraron garrotes y le daban a los carros de los taxis piratas. Se recuerda que le rompían el parabrisas y que lo golpeaban de una forma y de otra y hasta la gente. Y mientras estaban los taxis piratas y los taxistas rojos peleando, vino Uber despacito, silencioso, y se acomodó. Cuando reaccionaron los taxistas rojos y los taxistas piratas, porque a los dos los jodieron, ya no había mucho que hacer y todavía están en ese trance. ¿Para qué nosotros vamos a vivir eso? Es decir, cuando ya no hay nada que hacer, no nos podemos arrepentir. Es ahora que tenemos que buscar esa unidad. Definitivamente. A mí me gusta hablar más de pensamiento, me gusta más hablar de sentimiento, porque el sentimiento en alguna forma involucra al pensamiento. Dice Ocho que, yo sé que Ocho no es como un filósofo, un gurú que sea que le guste a toda la gente, porque tuvo también sus partes, pero dice Ocho, en lo que a mí me gusta de la parte que leo de él, que el nivel de conciencia primario está en la razón, ajá, pero el nivel de conciencia profundo está en el sentimiento, en la conciencia. Y entonces, bueno, él hace ahí unas combinaciones entre conciencia y chakras y establece que la conciencia, digamos, más profunda que la parte racional se encuentra cerca del corazón, en la parte alta del abdomen. Bueno, estoy aquí puro médico, así que no estoy seguro de las cosas que ahí ustedes me van acomodando más o menos que calce con la idea, ¿ah? Porque dice Ocho que si nosotros le damos toda la fuerza a la razón, a la parte racional, entonces es más manipulable, porque la razón actúa de acuerdo a las combinaciones que hagan de los algoritmos que se manejan. Por eso hoy nosotros encontramos acusaciones que parecen increíbles. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Elecciones en Estados Unidos, cuando Trump quedó electo, una acusación que salió era de que había manipulación en ese sentido de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, ya después dijeron que Rusia se había metido, etcétera. Uno no cree eso porque le parece que eso es ya racionalmente casi imposible, pero se da. Y se da no solamente ahí, porque todos los días nosotros lo vivimos en el supermercado, lo vivimos con toda la parte de consumo, lo vivimos con toda la parte de lo que nosotros creemos que pensamos, pero que realmente no lo hemos escarbado profundamente. Y entonces encontramos nosotros que esa parte de conciencia es realmente el núcleo pesado, fundamental que tenemos que desarrollar en el sindicato para poder participar y para poder comprometerse como tiene que ser, pensando en la humanidad, no pensando por supuesto que pensando personalmente, porque si la humanidad está bien, yo estoy bien, ajá, pero más que como un egoísmo personal, ajá, sea como un bienestar de todos. Yo estoy bien porque todos los demás que están alrededor mío estamos bien. Al revés de lo que está pasando ahora, que no me importa cómo estén los demás, pero yo quiero estar bien. Y entonces, si los demás están muy mal y me van a robar algo que yo tengo en la casa, entonces hago una fortificación de la casa donde yo me siento encarcelado. Debemos de procurar en este sentido, como dice la doctora, que toda esta situación que vive el sindicato vaya en esa dirección de desarrollar conciencia desde la persona afiliada hasta la persona dirigente. La diferencia entre una persona dirigente y una persona afiliada es que la persona dirigente toma las riendas del sindicato. La persona afiliada tiene que responder a esa fuerza
de la dirigencia, acompañándola en las decisiones, pero no es fácil, es difícil llegar a ese nivel de conciencias y eso es la lucha. En estos momentos estamos, por eso decimos, en un momento de resistencia sindical. Es decir, actuamos, pero actuamos conociendo que tenemos que replegarnos un poquito para actuar con más fuerza posteriormente. La pregunta sería para usted entonces, don Guillermo, ¿cómo luchar contra un sistema que aplasta la fuerza sindical? Todo eso es conciencia y ser valientes. Es decir, si yo tengo conciencia del papel que yo juego, ya sea como dirigente o como afiliado a un sindicato, nada me va a detener, nada. Muchas veces me han pasado chascos a mí fuertes. Una vez en Turrialba estuve hablando bueno, yo les dije que yo preferiría el término de educación sindical que capacitación sindical, porque a mí me parece que educación es como más amplio y que podemos todo permanentemente estamos en educación. Recuerdo que en esa actividad yo les decía a los compañeros del sindicato que en Turrialba había una persona que era un diputado y que ese diputado nos estaba haciendo mucho daño porque estaba impulsando leyes que nos estaban quitando derechos y todo eso. Y que ellos que conocían la casa de la familia del diputado ahí en Turrialba y los que conocían, digamos, en todos los lugares siempre se conoce dónde viven esa gente podían hacer muchas cosas. Bueno, ¿por qué no se inventaban una vigilia de 2, 3 días ahí al frente de la casa donde vivía ese señor diputado para presionarlo? Si estaba hablando de esa idea, cuando levantó la mano una compañera muy querida mía y muy amiga mía, y me dice, don Guillermo, tranquilo, tranquilo, dice, es mi hijo el que usted está asusando y entonces nos va a joder a todos. Me causó como un impacto, ¿verdad? No me cuidé para hablar así pero sí recuerdo todavía que con la respuesta de la señora, ella estaba de acuerdo con que había que hacer algo al respecto. Tenemos entonces sí una posibilidad, por supuesto, si yo no creyera que el sindicato tiene la opción de imponer, o más que de imponer, de convencer que viviendo todos bien, el país está mejor, ni siquiera estaría en esto, ¿verdad? Ya con la edad que yo tengo, ya estaría cuidando nietos. Bueno, lo hago, pero muy poco, porque ya no tengo casi chance, pero tendríamos otras condiciones de vida. Yo veo que hay mucho todavía por descubrir, hay mucho, aunque suene como política del ICT, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer acompañándonos unos a otros. Mire, el intercambio, todavía no tenemos confianza para hacer intercambios, ni siquiera dentro de nosotros mismos. Hemos propuesto que, qué sé yo, entre pensionados, por ejemplo, que haya un grupo de pensionados que se ponga de acuerdo con otros grupos de pensionados y que se visiten y que duerman en las casas y que compartan toda esa vida, porque si no nos conocemos entre nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a apoyar? ¿Cómo nos vamos a solidarizar? Eh, y ahí van, pero esas iniciativas son muy lentas, van poco a poco, hay que convencer a mucha gente, tiene que haber como otra gente que de un momento a otro descubra que eso puede ser una opción de unión y que la apoyen y que la alimenten y que la abonen y que se desarrolle, que haya esa acción. Pero la esperanza, la esperanza no la podemos perder. Dios guarde, por nada del mundo. Somos muchos, tenemos la fuerza, la potencia, tenemos el poder necesario y los obstáculos que se interpongan entre el logro y la lucha, hay que desaparecerlos, hay que vencerlos, hay que convencerlos. Si los pudiéramos convencer, sería mejor. ¿Se imagina qué bonito que los empresarios dijeran, qué bueno, vamos a tratar a la clase trabajadora para que estén bien y que en vez de agarrar yo toda la ganancia que produce este negocio, lo comparta en Europa ya se ven tengo en Estados Unidos también, empresarios que han dado una empresa muy próspera a las personas que están trabajando en su empresa y la hacen común. Claro, ellos se dan algunos privilegios, digamos, pero dan la empresa
a la clase trabajadora para que se maneje como empresa, pero que sea de los trabajadores. Y de eso hay experiencias muchas. Y hoy día tenemos esa perspectiva, y yo pienso que es lo que nos va a dar a nosotros esa esperanza. Yo quiero vivir mejor, yo quiero un mundo mejor para mis nietos, para mis hijos, y quiero un mundo mejor para todo el planeta, porque tenemos que pensar no solamente en nosotros como seres humanos, tenemos que pensar también en el ambiente, tenemos que pensar en, en las necesidades espirituales de toda la comunidad para desarrollarnos en ese sentido. 70 años, como dice usted, no se lo brinca un conejo con la pata renca. Es mucho tiempo entre las organizaciones sociales. Llegar a ese nivel de vida es un indicador sumamente relevante, ¿verdad? Ciprosimeca, sí hemos tenido alguna relación con Ciprosimeca y nos llevamos muy bien. La escuela sindical y la ANDE han actuado bajo ese mismo techo, no mucho, yo creo que tuvimos una o dos experiencias, perdón, en conjunto. Pensábamos que alguna reunión o algo iba a pasar en estos días, pero por algún motivo no se llevó a cabo. Sin embargo, vea usted que salud y educación son los sectores más amenazados que hay en este momento, ¿verdad? Lo que encontramos nosotros es a veces indiferencia y a veces un maltrato de los grupos de poder, porque tenemos teniendo cosas que pareciera que benefician a todos, pero hay una clase que no se siente beneficiada con eso y lo que quiere es tener el dinero embolsado en cuentas y a costa de lo que sea. Ciprosimeca es un sector de los más relevantes a nivel nacional. Decía el Calderón Guardia que la salud era un sentimiento esencial a la persona. Por la salud nosotros hacemos cualquier cosa, cualquier cosa. Y ya que haya un sindicato en esta área, y hay buenos sindicatos en salud, a- eh, le da también oportunidad al pueblo y a los otros sectores, en este caso nuestro, el magisterio, de conformar una fuerza realmente comprometida con ese bienestar del pueblo costarricense. Falta mucho todavía por hacer. En salud falta demasiado y yo espero que la respuesta que tengamos nosotros de Ciprosimeca en este campo, que es un sindicato de la salud, luche con más fuerza, más ahínco en preparar soluciones. Nadie mejor que los médicos saben cómo se resuelven los problemas de salud en estos momentos. Ni el cura, ni el maestro, ni el presidente, ni los diputados, nadie conoce mejor la realidad, porque ellos no están viviendo la realidad que viven ustedes como médicos. Y es una realidad que tiene diferentes aristas. Ajá. A veces decían los médicos indígenas, y hay muchos de los pueblos originarios que trabajan la parte de salud, allá el Ayurveda, allá los actuales Awa en la zona indígena de Costa Rica, dicen que primero se cura el espíritu y después el cuerpo y que la fuerza de esas ideas se han ejecutado, hoy podrían ser una respuesta que está ahí engavetada, pero tenemos muchas cosas que salir adelante y si los doctores, ustedes, asumen la dirigencia de esa lucha, otros sectores van a venir porque la necesidad de salud es importantísima, sustantiva en la vida de nosotros como clase trabajadora. Así es que mi abrazo con toda la fuerza para poder compartir esa energía de lucha y también la búsqueda de alternativas fuertes en la unión que nos hagan prosperar en el bienestar del pueblo costarricense. Adelante, Ciprosimeca.
Hay mucho que hacer, nada de quedarnos así agachados, hay que afilar los machetes, hay que ir al campo, hay que trabajar fuerte. Costa Rica lo necesita en esta actividad que estamos ejecutando hoy, ahora. Nos podemos ver como personas que estamos asumiendo una responsabilidad, no personal, es una responsabilidad, sí es personal, pero para el bienestar del pueblo, para el bienestar de la comunidad, para el bienestar de la sociedad. Yo creo que desde ese punto de vista, 70 años no solamente es una cifra por decirla, es una vivencia de trabajo, de experiencias y de desarrollo. Lo he visto porque fui maestro en un territorio indígena donde llegaba un médico cada 2 meses, cada 3 meses, desde hace muchos años, y veo hoy la realidad tan diferente. Qué sé yo, visito una comunidad indígena como la Casona que andaba en estos días y veo esa unidad de salud y uno dice, qué bueno, qué dicha, qué bien, cómo se siente la gente. Ahora está muy, pero muy claro que los grupos de poder decidieron desde hace muchísimo tiempo que lo que querían no era una salud pública ni una educación pública, lo que quieren es una salud privada y una educación privada. Ajá, porque son negocios. El sistema se alimenta de negocios y eso es un negocio. Eh, eh, Creo que en ese sentido tenemos un punto común para trabajarlo. También debemos aprender de muchas otras cosas. Yo les hablaba antes, tenemos que alimentarnos de esa cosmovisión que tienen los diferentes pueblos originarios, que sea como sea, han resistido tantísimo y que nos enseñan a nosotros. Es decir, que hoy podemos hablar de la madre naturaleza sin sentir que estamos locos. Podemos abrazar a un árbol sin sentir que estamos haciendo una cosa que no corresponde con nuestra naturaleza humana. Sentimos que podemos cuidar los animales por el beneficio y por el beneplácito y por la alegría que nos da cuidarlo y compartir con ellos. Eh, en ese caso, hay nuevas perspectivas económicas con nuevas teorías de la parte financiera que nos hablan de un mundo mejor, que nos hablan de economía compartida, que nos hablan de economías alternativas complementarias, que lo que yo tengo de un negocio y lo que me sobró de eso alimente otra nueva idea, otro nuevo proyecto. Es decir, sí hay ideas. Tenemos mucha gente que escribe y que trabaja por esas ideas y nosotros tenemos que captarlas y desarrollarlas. No tenemos ninguna otra opción en este mundo más que buscar la felicidad a través de todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer por vivir mejor y por vivir mejor en comunidad. Ajá, y ya el tiempo de que todo lo que yo tengo, al fin de cuentas, el tiempo va caminando y cuando nos morimos, todo quedó aquí. Y cuando estamos hablando de la parte material, pero cuando hablamos de esa otra parte de compartir y de trabajo y de hacer del trabajo con amor, como decía San Agustín, o hacer el trabajo que nos llene, dice, no recuerdo cuál filósofo, que la mejor forma de no trabajar es tener un trabajo que nos guste. A eso también le decían vocación, ahora ya le cambiaron el nombre, pero eh, si, si nosotros tenemos esa vocación, no va a haber nada que nos arrugue. Y aunque las luchas sean muy duras, tenemos la seguridad de que vamos por el camino correcto y que vamos a avanzar. Si tenemos que replegarnos para resistir, como lo estamos haciendo en este momento, lo estamos haciendo con conciencia clara de que estamos resistiendo y que eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de avanzar posteriormente. A ustedes, compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Para mí ha sido un momento de mucho aprendizaje y me siento un poco extraño, digamos, entre tanto doctor y todo, pero siempre hay una primera ocasión y créanme que la estoy disfrutando plenamente.
que de verdad, Tatica, Dios les acompañe, les llene, que les satisfaga ese trabajo y que la lucha sindical eh, se fortalezca cada día más entre nosotros. Un gran abrazo para todas, un gran abrazo para todos y estamos a la orden en lo que podamos servir y cuenten siempre con Ande, siempre. Ahí vamos a estar para apoyarnos mutuamente.